Continuamos con plantas. He de decir que el tema al que estamos estudiando, que hace referencia a las funciones y al personal, a los diferentes turnos y las actividades que hay, cómo están distribuidas en cada turno, en el libro de MAT del Servicio Aragonés de Salud, que es el que yo del que estoy sacando estos podcasts, he de decir que está bastante regular redactado. Hay algunas fallas bastante, podemos decir, incongruentes. Entonces, pues estoy haciendo lo posible por entenderlo y por explicarlo de la mejor forma. Vamos allá. Plantas, mañanas, preparación del desayuno y varios. Tareas a realizar. Preparación de los desayunos. Preparación de las cintas de emplatado de los desayunos, entre paréntesis, carros de reparto, bases, tapadas y menaje. Recogida de las bandejas que han quedado de la noche anterior en las distintas plantas. Preparación de cubiertos, servilletas para el desayuno. Limpieza y preparación de cubos de basura, preparación del túnel de lavado, encendido, llenado de detergentes, etc. Revisión de filtros y temperaturas. Recogida del servicio de la cena del comedor de médicos y preparación del comedor para los desayunos. Vale. Aquí no habla de la distribución, habla de la preparación y de recogida de bandejas y de preparación de cositas para la cinta y de limpieza. ¿Vale? Sin embargo, ahora vamos a ver estas actividades que se supone que se realizan en los turnos de mañana, en los pinches de plancha, y las vamos a ver un poco más descritas con un poquito más de detalle. Vamos allá. Emplatado en cinta de los desayunos. Emplatado de los desayunos en la cinta por personal designado. Distribución en las plantas con todo el personal disponible para que llegue lo antes posible a los enfermos. El orden de distribución será siempre el mismo. Se anotará el horario de reparto. Pinches del grupo, entre paréntesis, leche, desayunos, almacenera. Volvemos a tener otro guión con pinches del grupo, reparto, bases, tapadas y carros. B. Recogida, cinta, túnel. Recoger y guardar los productos que sobren del reparto del desayuno. Recoger, limpiar y guardar menaje y enseres utilizados para el desayuno. Limpieza de cinta y zona de cinta. Puesta en marcha del túnel para limpieza de restos de la noche anterior y preparación para limpieza de los desayunos. Recogida de los desayunos, reflejando el horario y en el mismo orden de su reparto. Traslado de carros a cocina para friegue en túnel. Preparación comida. El personal designado se encargará de emplatar en el recinto de preparación las ensaladas de dietas y basales, así como preparar las ensaladas especiales. El personal designado preparará y distribuirá en la cinta el pan, ensaladas, así como los postres según dietas y menús asignados. Lavado de desayunos, preparación de reparto menaje. Lavado de los desayunos, túnel de lavado, repaso de carros de reparto, repaso de menaje y almacenaje, envolver los cubiertos para la comida. Preparación para el emplatado de la comida, repaso de la vajilla rota o deteriorada por la cinta, distribución de menaje y enseres necesarios en la cinta, entre paréntesis carros de platos, boles con la temperatura adecuada, carros de bases y tapadas, distribución de las ensaladas, panes, postres, cubiertos, etc. Preparación de los carros necesarios para traslado a los servicios en función de las dietas de cada servicio. Emplatado de comidas, F. El número de pinches dependerá del personal que trabaja, añadiendo la que tapa y carga las bandejas. Emplatado. Bases, barra tapa, barra carga de bandejas. G. Distribución de carros. Será realizado por los pinches que quedan libres de la tarea del emplatado. Se realizará en el orden indicado y, salvo indicación de la gobernanta, quedará registrado en el horario. El pinche que se encargue de médicos llevará la comida al comedor de personal, si lo hubiera. El personal asignado, según indicaciones de la gobernanta, y las dietistas guardarán bandejas o comida suficiente para los varios ingresos que puedan necesitarse. A continuación, recogerán enseres de reparto y restos de menaje, procederán a su limpieza y posterior almacenamiento.
Se encargará de limpiar la cinta y zona de reparto. Vale, aquí sí que tenemos este párrafo que hace referencia a la distribución. Por lo tanto, podemos afirmar que la distribución de los carros en las plantas será realizada por los pinches que quedan libres de la tarea del emplatado y los pinches que van en turno de mañanas en planta, ¿vale? Vamos allá. Túnel de lavado y recogida de carros. Puesta en marcha del túnel con el personal de la cinta y recogida de carros por el personal de reparto. Se irán supliendo según orden establecido. Túnel de lavado. Los pinches se encargarán del vaciado de bandejas de entrada en el túnel. El pinche realizará la tarea del prelavado de cubiertos, limpieza de cubos, limpieza de filtros y finalización de la limpieza del túnel de lavado. Será la encargada de conectarlo y desconectarlo al finalizar la jornada. También en el libro, entre otras cosas, se refieren siempre a femenino, como pues, dando por hecho que solo hay pinches mujeres. El pinche realizará la tarea del prelavado de cubiertos, limpieza de cubos, limpieza de filtros y finalización de la limpieza del túnel de lavado. Será la encargada de conectarlo y desconectarlo al finalizar la jornada. Esto creo que lo leímos ya, pero dice túnel de lavado, los pinches se encargarán del vaciado de bandejas de entrada en el túnel. Se recogerán los carros con las bandejas utilizadas. El pinche será el encargado de controlar el ascensor, entre paréntesis, cuando no haya un ascensor propio. Últimas recogidas y exteriores. Orden de reparto de carros. Pasamos a otro pequeño epígrafe. El reparto de carros será designado por la gobernanta. El orden variará dependiendo del hospital donde nos encontremos y los servicios que tengamos asignados. El orden de recogida de bandejas en principio será el mismo que el de reparto. Tardes. Vale, pues ya hemos dejado las mañanas de plantas. Y ahora vamos a tardes. El orden de reparto de carros por las tardes. A continuación vamos a enumerar las principales funciones que se desarrollan en el grupo de tardes en planta. Vale. Su desarrollo será el mismo que hemos elaborado en el grupo de mañanas. Preparación de meriendas y reparto, recogida zona túnel hasta repuesto, preparación de ensaladas, postres y panes. Reparto cena en cinta, recogida de la zona túnel, preparación cubos de basura, preparar y repasar menaje, bases, tapas de merienda, ordenar cartones de dietas y cantar, subir ingresos y faltas, tapar las bandejas al final de la cinta, ayudará a recoger primeros carros, repasa carros de reparto, entre paréntesis limpieza / orden, controlar el ascensor, recoger restos de las bandejas de comidas, preparar cubiertos, servilletas y repasar menaje para la cena, desde la entrada hasta reparto de la cena y limpieza según órdenes de la gobernanta, subir y repartir jarras de leche y malta, apagado el túnel, cinta, mesa caliente y aire acondicionado, limpieza del túnel y recogida del local. Pasamos a otro epígrafe, aprovechamiento de los restos de los géneros cocinados. Esperemos que esto esté ya mejor planteado porque desde luego el epígrafe de actividades, como hemos dicho, distribución del personal en actividades estaba muy mal planteado en este libro de Matt. Aprovechamiento de los restos de los géneros cocinados. Para una buena administración de los recursos de cocina es importante el perfecto aprovechamiento de los restos de géneros tanto crudos como cocinados. La cocina de aprovechamiento es tecnológicamente posible y recomendable, ya que ayuda a rentabilizar el gasto económico. Los restos crudos son las distintas piezas o porciones que se pueden obtener a partir de una materia prima, tras extraer, limpiar y cortar la parte deseada.
En muchos casos, los restos sobrantes son aprovechables para otras elaboraciones. Así, por ejemplo, se pueden utilizar las espinas y cabezas del pescado para hacer una fumet o tras filetear una pieza de carne se podrá elaborar caldo con los huesos y albóndigas con los trocitos de carne limpia sobrante, o elaboraciones como croquetas, ensaladillas, sobreusa o ropa vieja, entre otras. Los restos de géneros cocinados son las porciones sobrantes tras el emplatado de todas las raciones en cocina. Para su correcto aprovechamiento deben cumplirse varios requisitos: que exista una calidad higiénica, que las transformaciones / elaboraciones sean las apropiadas y que dé buenos resultados. Los alimentos cocinados deben manipularse con sumo cuidado, ya que se van a consumir directamente sin tratamiento térmico, y la contaminación de los mismos supondría un alto riesgo de transmisión de infecciones alimentarias. Aprovechamiento de los restos de pollo asado. Los restos de géneros cocinados que se vayan a aprovechar tendrán el mismo tratamiento de conservación y manipulación que el género cocinado inicialmente, para asegurar su higiene y salubridad. Los géneros cocinados deben mantenerse a una temperatura... lo de que he dicho antes de aprovechamiento de los restos de pollo asado era el pie de una foto. Los géneros cocinados deben mantenerse a una temperatura de 65 o 70 grados en el centro del producto, hasta el momento de su consumo. Si no se van a consumir inmediatamente, deberán conservarse por refrigeración en recipientes cerrados o cubiertos. La permanencia a temperatura ambiente va a aumentar el riesgo de contaminación del alimento, por lo que se debe evitar en todo momento. Si una elaboración está refrigerada, se deberá regenerar en el momento de su consumo, asegurando que el alimento alcance de manera rápida los 65 o 70 grados en el centro del producto. Estas indicaciones se seguirán con los restos de géneros cocinados. Para ello, siempre que se vaya a aprovechar la comida sobrante, se realizarán las elaboraciones seleccionadas de manera inmediata o se refriegarán los restos hasta su preparación. He dicho refriegarán y es... o se refrigerarán los restos hasta su preparación. Se permite la regeneración de los alimentos una sola vez, es decir, serán restos aprovechables los que sobran tras emplatar las raciones necesarias de una elaboración. Pero si al regenerar el plato de aprovechamiento quedan restos, estos deberán ser desechados. Casi todo lo sobrante en cocina se puede transformar en otras elaboraciones, pero hay que tener en cuenta las propiedades nutritivas y organolépticas del plato resultante. No se mezclarán restos de carnes, pescados y huevos para realizar un puré, por dos motivos. El primero es que sería un plato cargado de proteína y por tanto nutricionalmente desequilibrado, y el segundo es que probablemente el sabor resultante no sería apetitoso y el plato sería rechazado casi con seguridad. Los platos elaborados con restos de géneros cocinados deben ser aceptados por los comensales. Para ello es necesario que la presentación sea atractiva y muestre una apariencia diferente a la elaboración inicial, de manera que no se reconozca la presencia de restos, sino que se perciba como un nuevo plato. Fondos, fumets y consomés. Son elaboraciones líquidas resultantes de la cocción de distintas materias primas, principalmente verduras, carnes o pescados. Normalmente crudas. Se admite la utilización de géneros cocinados para la elaboración de fondos oscuros. Ensaladilla. Permite el aprovechamiento de restos de diversos géneros cocinados que, picados y aderezados con aceite y vinagre o alguna salsa, pueden constituir un primer plato o un entremés. Cremas. Se pueden aprovechar los restos de potaje de legumbres secas tras eliminar los trozos de carne, chorizo, tocino, etc. Se tritura la legumbre. Como la propia fécula sirve de espesante, no es necesario añadir nada más. Se puede servir con picatostes. Entremeses y aperitivos. Los restos de muchos alimentos cocinados pueden utilizarse para preparar entremeses y aperitivos. Disponer pequeñas piezas sobre panes, gratinar o saltear, napar o cubrir con salsas, etc. Puede ser una opción de aprovechamiento con un resultado atractivo. Rellenos. Los restos de arroz, carnes estofadas, pescados hervidos, verduras cocidas, etc. pueden utilizarse en frío o caliente, o mezclados con otros ingredientes, o salteados o aderezados para rellenar distintos elementos como patatas, pimientos, tomates, canastillas de calabacín, tartaletas, bolovanes, conchas, etc.
Se puede obtener así un aperitivo, por ejemplo, tartaletas rellenas de ensaladilla de verduras con salsa, un primer plato, por ejemplo, pimientos rellenos de carne estofada, o una guarnición para un segundo plato, por ejemplo, patatas rellenas de salmón o tomates rellenos de jamón. Restos de cocido. Es un plato que ofrece amplias posibilidades de aprovechamiento. 2 puntos. Sopa, entre paréntesis con fideos o verduras. Ropa vieja, entre paréntesis refrito de cebolla, ajo y harina al que se añaden garbanzos, carne, chorizo y tocino. Carne de cocido con tomates y pimientos, entre paréntesis la carne troceada se rehoga con un sofrito. Carne de cocido al gratín, entre paréntesis la carne fileteada o troceada se cubre con salsa italiana o bechamel y se gratina con queso y pan rallado. Croquetas, etc. Recuerda que los restos de los géneros cocinados, al acabar el emplatado, deberán mantenerse refrigerados. 8. Ahorro de gastos inútiles. La adecuada gestión económica de los presupuestos destinados a la cocina es imprescindible para alcanzar la calidad total. Se ha de conseguir dar un servicio de calidad al menor precio posible. Para ello es imprescindible evitar gastos inútiles. A. Gastos generales. Es posible un ahorro de combustible si solo se encienden la maquinaria y los fogones en el momento de su uso. Se elegirán aparatos de bajo consumo. Para disminuir el consumo de agua se utilizarán sistemas de lavado automático. B. Gastos de maquinaria. El manejo correcto de las instalaciones y el mantenimiento preventivo de las maquinarias evitará tener que hacer grandes inversiones en el equipamiento, salvo los costes iniciales de instalación. C. Gestión de compra de alimentos. Para la adquisición de alimentos variados se tendrán en cuenta varios factores. Calidad. Estará determinada por las características de cada alimento. Precio. Se desechará el uso de productos con elevado precio, sustituyéndolos siempre que sea posible por otros con valor nutritivo equivalente pero de menor coste. Rendimiento. El rendimiento de una materia prima es mayor cuanto menor es la merma que sufre durante su manipulación. La limpieza en crudo consiste en la eliminación de partes no aprovechables y la obtención de la porción aprovechable. El almacenamiento puede producir pérdida de agua y por tanto disminución de peso. Por último, el proceso de cocción de muchos alimentos reduce el tamaño y el peso inicial del producto. Productos de temporada. Se deben elegir productos perecederos según la época del año, ya que ofrecerán mejor sabor y menor precio. Si es posible, se utilizarán las materias primas procedentes de la misma zona geográfica para evitar el encarecimiento que supone el transporte. Cantidad. Para optimizar el rendimiento, la compra del género se hará de manera ajustada, tratando de que sea suficiente pero que no sobre en grandes cantidades. D. Uso de técnicas culinarias adecuadas. Se utilizará la técnica de elaboración apropiada para cada tipo de alimento en función de la calidad y categoría del mismo. No resultaría rentable utilizar una carne de primera para un estofado, por ejemplo. E. Almacenamiento y conservación adecuada de los alimentos. Un almacenamiento inadecuado de la materia prima puede provocar pérdidas por contaminación cruzada, caducidad por falta de rotación, rotura de envases, etc. Las condiciones de almacenamiento y conservación son importantes para evitar el deterioro de los alimentos. Los almacenes deben estar limpios y bien ventilados y la organización de los géneros permitirá la localización de cada uno de ellos. Se llevará a cabo la rotación de alimentos colocando delante los que caducan antes. La temperatura de almacenamiento y conservación será la adecuada para cada uno de los productos y nunca se mantendrán los productos perecederos por un tiempo superior al recomendado. F. Control del despilfarro y aprovechamiento de restos. Se entiende por despilfarro la pérdida de género por deterioro, derrame, rotura o cualquier manipulación incorrecta. El despilfarro supone un gasto que se puede y debe controlar mediante buenas prácticas de manipulación, almacenamiento y gestión de género. Se entiende por restos las partes o porciones sobrantes de un alimento crudo o cocinado, que pueden ser total o parcialmente aprovechables para otra elaboración. Siempre que sea posible, se aplicarán técnicas de aprovechamiento de restos.
G. Control del despilfarro y aprovechamiento de restos. El escandallo es una herramienta para calcular el coste de fabricación o elaboración de un producto. Para este cálculo se debe tener en cuenta el precio y el rendimiento de la materia prima necesaria para la elaboración de un plato, y el peso o volumen que lleva una ración. El escandallo se realiza, por tanto, para una ración. Cuando el producto elaborado se va a poner a la venta, el precio se establecerá en función del coste de producción, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en la misma. En el caso de las cocinas, de colectividades, de centros públicos, no se vende el producto, por lo que no hay que calcular el precio de venta, pero sí el precio teórico, y por ello es necesario hacer un cálculo de costes de producción. Los costes de producción incluirán tanto la materia prima como los gastos en personal, recursos y costes indirectos. Un mal cálculo del coste de producción conlleva pérdidas para la organización. Para calcular el precio teórico de un plato se tendrá en cuenta el coeficiente multiplicador que garantiza la obtención del margen mínimo que se establezca. No se debe confundir el escandallo con la ficha técnica del plato, en la que se reflejan todos los datos sobre la materia prima necesaria y la realización de todas las fases desde la preparación de la materia prima hasta la elaboración y presentación final. Actualmente, el escandallo se hace con ayuda de programas informáticos que relacionan los datos sobre costes y rendimiento de la materia prima con los datos sobre elaboración de los platos recogidos en la ficha técnica. Los escandallos se actualizan automáticamente cuando se modifica alguno de los parámetros, como puede ser el coste de la materia prima. Se pueden realizar dos tipos de escandallos. A priori, para realizar el cálculo del coste del producto final y si procediera a establecer su precio, y a posteriori, para verificar la validez del escandallo a priori y, en caso necesario, realizar las correcciones necesarias. Escandallo de un producto. Para realizar el escandallo de un producto se colocarán en una tabla los siguientes datos. Ingredientes. Debe incluir todos los ingredientes a utilizar en la elaboración de un producto, incluidos los condimentos y aquellos que se utilizan en pequeña cantidad. Peso bruto. Peso total del producto. Peso neto. Es el que se obtiene tras restar al peso bruto la merma. Merma. Parte del producto no aprovechable. Precio unitario. Coste de un ingrediente por unidad. Normalmente se expresa por kilos o por litros. Precio total. Se calcula en base al precio unitario, sobre el peso bruto del producto. Corresponde a la cantidad pagada por el producto adquirido. Escandallo de un plato. Pasamos al punto 2. Para realizar el escandallo de un plato se reflejarán los siguientes datos en una tabla. Denominación del plato, indicando si es un entrante, primero, segundo o postre. Número de raciones a elaborar. Cantidad de producto a utilizar, indicando el peso o volumen. Coste unitario. En función del precio del producto y su peso o volumen, se calcula el precio correspondiente a una unidad de masa, entre paréntesis kilogramo, o de volumen, entre paréntesis litro. Así, por ejemplo, para calcular el coste unitario de 1 kilo de producto, se divide el precio de compra entre el peso del artículo en gramos y se multiplica por 1000. Esto dará el coste unitario, entre paréntesis, precio de 1 kilo de producto. Coste total. Obteniendo de la multiplicación del coste unitario por la cantidad de producto utilizado en la receta, este es el coste de cada ingrediente en la receta. Coste por ración, que se calcula dividiendo el coste de cada ingrediente en la receta entre el número de raciones a elaborar. Porcentaje de cada ingrediente con respecto a la totalidad de la composición del plato. Este dato denota la importancia de cada ingrediente en el coste final del plato. Terminamos aquí el tema 12.